¿Alguna vez te has preguntado por qué hay algunas personas que cumplen sus sueños, que cumplen lo que se prometen, que se sienten exitosos, pero hay otras que no, por más que hagan, por más que se esfuercen, por más que tengan unos pasos, no lo logran? Si esto es así, si esa pregunta ha pasado por tu mente, hoy en este video vamos a ver cómo funciona el método Ser, Hacer, Tener para alcanzar ese éxito en nuestras vidas, para alcanzar eso que nos proponemos y eso que soñamos. Hola, te doy la bienvenida por este canal. Si es la primera vez que me ves, mucho gusto, mi nombre es Laura Aguirre. Por acá les comparto como herramientas que nos pueden ayudar a conocernos, a transformar y a evolucionar nuestras vidas. Recuerda que si no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas y para que actives las notificaciones de YouTube para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Hoy te voy a compartir un método que si hasta el momento no has tenido como esa oportunidad de escucharlo, de aplicarlo en tu vida, sé que va a hacer una gran diferencia al momento de cumplir tus sueños, al momento de cumplir tus metas. Este método lo vienen implementando muchas personas que son muy exitosas en el mundo y que yo lo vengo también implementando hace unos años, lo he comprobado, me ha servido, lo he aplicado para hacer esos sueños realidad que yo consideraba como imposibles, pues lo he aplicado y me ha funcionado para hacerlo realidad. Así que es por eso que quiero compartirte hoy este método. Siempre se nos ha enseñado la metodología de manera errónea, de manera contraria. Siempre se nos ha dicho como primero tenemos algo, después hacemos y por último somos. Te hago un ejemplo, no sé si te ha llegado como ese pensamiento de que yo cuando tenga esta cantidad de dinero al mes, o cuando yo tenga este carro, cuando yo tenga esta casa, ahí sí me voy a sentir feliz, ahí sí voy a ser pleno, ahí sí voy a hacer como estas acciones o esto que se requiere para cumplir ese sueño o para tener esa casa o ese tal monto que deseas al mes. No sé si te ha pasado que normalmente siempre teníamos como esa mentalidad de que primero yo debo tener dinero, primero yo debo de tener esto para poder sentirme feliz, para poder sentirme exitoso, para poder ser pues como eso que yo quiero ser en algún momento. Pero resulta que la manera correcta es que primero va el ser, primero soy, después va el hacer, hago, y por último el tener, tengo. Entonces siempre lo habíamos utilizado como primero tengo, hago y soy, y no, realmente lo correcto es primero soy, después hago y por último tengo. O sea, el tener esa casa, tener ese carro, tener ese sueño que quieres, eso es lo último que se hace pues en el proceso, pero primero debemos empezar por el ser. Entonces, ¿cómo podemos empezar? En la manera del ser. Cuando hablamos del ser, de pronto te estarás preguntando, bueno, ¿y esto a qué se refiere? Entonces, cuando hablamos del ser, es que nos estamos refiriendo a cuál es la mentalidad que tenemos que tener para poder como prepararla para cumplir ese sueño, cuáles son esas creencias que yo tengo, cuáles son esas emociones, cuáles son esos sentimientos. Entonces vamos a hacerlo muy simple y te voy a explicar con un ejemplo. Digamos que tu gran sueño es tener una cantidad, no sé, de dinero al mes, que ese sea tu sueldo, tu salario, tus ingresos mensuales, y ese es tu gran sueño. Entonces tú acá obviamente pues no vamos a poder empezar como tengo, hasta que yo no tenga el dinero no me voy a sentir bien. Entonces acá lo que nos invita es que primero vamos al ser, vamos a ver cuáles son las creencias que tú tienes acerca del dinero, cómo te sientes tú cuando te llegan cantidades de dinero, cuáles son esas emociones que tú tienes respecto al dinero. Si tú todavía no trabajas todo esto, si no trabajas como esa mentalidad, esas creencias, es muy probable que sea muy difícil conseguir ese sueño. Y te hago un ejemplo, por ejemplo, cuando las personas se ganan la lotería, que les llega esa cantidad de dinero así como de repente y les llega la parte de tener esa cantidad de dinero, pero su mentalidad, sus creencias, su ser todavía no está preparado para recibir esa cantidad de dinero. ¿Qué hacen esas personas que se ganan la lotería y que a los meses ya la pierden, que a los meses están en bancarrota y que hasta a veces están con menos dinero del que tenían cuando se la ganaron? Entonces ahí ese es un ejemplo muy grande de cómo funciona este método, y cuando lo hacemos al revés, cómo se pueden ir como esos sueños o eso que nosotros anhelamos cuando no estamos preparados para recibir ese sueño, para recibir eso que queremos. Entonces, si nosotros queremos como mantener ese sueño en nuestra vida, primero empecemos por el ser, primero empecemos por las creencias que tenemos limitantes, primero empecemos por los pensamientos, qué pienso yo acerca de esos sueños, qué pienso, si soy capaz, si no soy capaz, cuáles son esas emociones que se me vienen, si son emociones
negativas, si son creencias limitantes sobre esos sueños, sobre eso que yo quiero realizar, si son miedos. Entonces, bueno, ahí es donde primero debemos hacer como el trabajo. Y si ves que, digamos, no son cosas que uno dice, no, son imposibles hacerlas, no, porque tú las tienes adentro de tu ser y tú puedes empezar a trabajarlas. Y ahí es donde puede empezar como el trabajo de que, bueno, yo voy a quitar todos estos miedos que no me están dejando tener ese sueño que yo quiero, voy a empezar a manejar como esas emociones, voy a empezar a manejar esas creencias limitantes que me están impidiendo que ese sueño llegue a mi vida. Ahora vámonos a la parte del hacer, y está muy relacionada con la parte anterior del ser, porque si nosotros, bueno, ya cambiamos mentalidad, ya cambiamos emociones, ya cambiamos sentimientos, ahora necesitamos como reforzar esa nueva mentalidad, esa nueva identidad, esas nuevas creencias, y necesitamos reforzarla ¿con qué? Con acciones. No es solo como que, ay, ya cambié todo, pienso positivo, cambié mi mentalidad, cambié mis creencias, ya voy a esperar y me voy a sentar en la cama a que me llegue los sueños, a que me llegue como eso que quiero, cuando ni siquiera estoy haciendo ninguna acción, cuando ni siquiera estoy haciendo como algo para lograrlo. Entonces es muy importante que nosotros también nos aterricemos un poco y que tengamos en cuenta que estamos en un mundo material, que estamos en un mundo que se mueve con acciones. Entonces que sí es muy importante el ser y que no hay que dejarlo de lado, pero también hay que tener las dos, el ser y el hacer esas acciones que se requieren para cumplir ese sueño. Si tu sueño en este momento es que quieres conseguir una casa o quieres tener tu propia casa, entonces tú solamente no te puedes quedar como que, ay, sí, hago afirmaciones todos los días de que tengo mi propia casa y todos los días me levanto y hago estas afirmaciones y hago esta mentalidad y ya, y te quedas ahí como que en eso. No, tienes que pasar también a la parte del hacer. ¿Cuáles son esas acciones que tú requieres para cumplir ese sueño de tener tu casa propia? Entonces tú dices, no, para poder tener esta casa propia yo tengo que ir a averiguar con todas las constructoras cómo funcionan los proyectos, tengo que ir a averiguar en el tema del banco cómo es el tema del crédito, tengo que ir a averiguar cuánto tengo que tener ahorrado también para la cuota inicial. Después de que averigüe esto, entonces tengo que empezar mes a mes cuál va a ser mi ahorro, tengo que proponerme pues cuál va a ser esa fecha límite en que va a hacer como toda la documentación, en dónde quiero la casa, qué tipo de casa quiero. Entonces es como, bueno, esas acciones que van de la mano con esos pensamientos, con esa mentalidad, pero van muy de la mano, no quedarse solo en una parte, sino que bueno, sigamos también con las acciones, sigamos con lo que yo también requiero hacer para cumplir ese sueño, para cumplir eso que yo deseo. Y ya ahora sí lo último viene pues como eso emocionante, que es la hora del tener, es la hora del recibir, es la hora de estar pues como con esos resultados. Acá algo muy importante que hay que tener en cuenta en esta parte del tener es que debemos también como disfrutar mucho los procesos, entender que a veces no es como cuando yo quiero, sino pues realmente cuando todo como que se alinea, se junta, tu ser, tu hacer y tu tener, y se hace pues realidad ese sueño. Y a veces no es cuando como en la fecha que tú propusiste, sino que de pronto pues pudo haber sido en otra fecha, pero realmente como en esa parte es como confiar, es como tener esa certeza de que ese sueño va a llegar, de que eso que tú quieres se va a hacer realidad, en el momento más perfecto se va a hacer una realidad, y tener como esa confianza como con el universo, con la vida, de que ya hiciste lo que tenías que hacer, ya hiciste tu trabajo, ahora en este momento ya es como esperar, recibir, esperar y tener esa certeza de que esos resultados, de que ese sueño, de que eso que quieres va a ser una realidad para ti y te va a llegar en el momento más indicado y más perfecto. Ahora, después de que ya conoces cuál es el método, te voy a invitar a que empieces a aplicarlo en ese sueño o en ese objetivo que pensaste cuando estabas viendo este video. Y lo primero que vas a hacer después de que ya identifiques cuál es ese sueño, cuál es ese objetivo, entonces bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es esa identidad que yo voy a empezar a crear para que ese sueño se haga una realidad en mi vida? Entonces es como coger cuál es tu diálogo interno acerca de ese sueño. Si por ejemplo es un sueño como de que, ay, yo quiero emprender, quiero crear mi propio negocio, bueno, tú debes de identificar cuáles son esos pensamientos nuevos que vas a tener acerca de crear un negocio, porque a veces uno dice, no, es que crear un negocio es muy difícil, o tienes creencias limitantes de que de pronto se puede uno, no sé, fracasar en el tema de crear un
un emprendimiento. Entonces, bueno, empezar a cambiar como todo esto. Si tienes miedo, si tienes un diálogo interno muy negativo respecto a ese sueño, entonces empezarlo a cambiar. Después de que ya cojamos como cuál es esa forma de ser que debo de tener para cumplir ese sueño, entonces empecemos ahora con las acciones. ¿Cuáles son las acciones que yo debo cumplir? ¿Cuáles son las acciones que yo debo empezar a ejecutar para hacer una realidad de sueño? Y por último, el tener. Entonces ahí te preparas como para recibirlo, para estar en confianza de que eso te va a llegar, de que ese sueño es para ti, de que eres merecedora o merecedor de ese sueño, que eso que ya lo soñaste, que si tienes como esa idea de ese sueño en tu vida, tienes que tener la certeza de que así como lo soñaste, así mismo va a llegar a tu vida y va a ser un hecho y una realidad, que ese sueño se haga una realidad en tu vida. Y si esta información resonó contigo, vas a empezar a aplicar este método, déjame en los comentarios cuál va a ser ese sueño, cuál va a ser esa meta con la que vas a empezar. Y si quieres seguir pues como recibiendo más de estas herramientas, más de esta información acerca de autoconocimiento, también he estado como subiendo pues un poco como de emprendimiento, de mentalidad, claro que sí. No te olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones y recuerda darle like a este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.